¿Cómo detener la violencia generada alrededor del fútbol? Esta es la incertidumbre y la polémica que tienen diferentes dirigentes y clubes latinoamericanos que han tomado medidas extremas para frenar la ola de asesinatos por peleas de hinchas, como sucedió en Bogotá, la capital de los colombianos, donde en los últimos 9 meses al menos 10 personas han perdido la vida por culpa del color de su camiseta. Hoy no hay partido de fútbol. Necesariamente porque estamos en un día de luto. No podemos festejar goles ni disfrutar un espectáculo en el Campín cuando estamos de luto en las ciudades, cuando vemos que nuestros hijos se mueren y cuando nuestros padres se mueren por estar peleándose por una camiseta. Eso no puede permitirse en Bogotá. Fuertes casos de violencia entre aficionados empañan el fútbol en Colombia. Una cifra alarmante. En menos de una semana, 3 personas fueron asesinadas por riñas entre barras bravas, obligando a las autoridades locales de la capital colombiana a suspender el partido de la 8ª fecha entre los equipos Millonarios y Nacional. Rosendo Medellín, padre de una de estas víctimas, aún busca una respuesta de lo sucedido. Hizo un llamado para no convertir el fútbol en una guerra sin fin. El fútbol no se debe convertir en una guerra, en una pasión por una camiseta, no más muertes. Ya desafortunadamente yo ya perdí un ser querido, no quiero que otra familia sufra el dolor que estamos sufriendo nosotros. El balance es dramático. En los últimos 9 meses se han registrado al menos 10 muertes de hinchas de diferentes equipos de fútbol de Colombia por riñas entre bandos, que no solo empuñan sus armas dentro de los estadios, sino también fuera de ellos, en zonas cercanas o incluso en lugares que no tienen nada que ver con este deporte. Según números oficiales, solo contando con los disturbios reconocidos por la policía desde el año 2011, se registraron 72 enfrentamientos graves de barras bravas que dejaron más de 100 heridos, la mayoría de ellos menores de edad. En el mismo periodo se han intentado ingresar a los estadios 28.000 armas blancas y 3 de fuego. La ola de violencia ha llevado al gobierno nacional a estudiar la posibilidad de suspender el torneo de fútbol. De ser así, sería la primera vez luego de 20 años, cuando en el año 1989 se canceló el torneo de ese periodo por una muerte violenta que causó indignación total en el país. Fue la del árbitro Álvaro Ortega en Medellín, que horas después de dirigir un partido entre Medellín y América en el estadio Atanasio Girardot, fue asesinado. Debatimos este tema. Saludo desde Santa Fe, Argentina, a Pablo Faría, secretario de Coordinación de Seguridad en Competencias Deportivas y Espectáculos Masivos de esta provincia. Desde Bogotá nos acompaña Frank Poveda, él es uno de los líderes de Blue Rain, Millonarios, una de las barras más importantes en Colombia, y aquí desde el Centro Internacional de Noticias está con nosotros Paulo César Cortés, periodista especializado en deportes. Señores, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Paulo, ¿hay una receta para esto ahora que ocurre? También es un tema mediático, todos los medios de comunicación, todo el mundo debatiendo sobre este tema. Lastimosamente en América Latina hay tanta noticia que ojalá la próxima semana no se nos olvide lo que estamos tratando el día de hoy. Vidas de personas, de jóvenes que quieren ir a ver un espectáculo, que es esta fiesta del fútbol maravillosa, y terminan perdiendo la vida. ¿Hay una receta para decir acabemos con la violencia? Andrea, buenas noches para todos. Realmente creo que buscar una receta es un tanto complejo. Lo que sí hay que decir es que esto en Colombia es un tema de educación. Esto es un país violento, lastimosamente por naturaleza. Después de todos estos incidentes, salió una estadística que dice que de cada 10 colombianos, cada 6 deciden arreglar las cosas de manera violenta. Entonces, obviamente, el hincha Millonarios que está ahí, Fran, va a poder decir que esto es un tema de educación. La barra se convierte en un gueto, en un lugar, en una familia más que importante para esos muchachos. En ningún momento estoy justificando que se mate a alguien por una camiseta, pero cuando alguien es agredido de esa manera, pues obviamente responde de la misma. La violencia se genera porque este es un país sin educación, este es un país sin oportunidades, y lastimosamente están culpando al juego de una muerte que nada tiene que ver con el fútbol. Nada tiene que ver con un partido de fútbol 24 horas antes, que infortunadamente asesinan a este muchacho en una estación de Transmilenio, en el barrio Ricaute, a, no sé, 3 o 4 kilómetros del estadio, cuando el partido ni siquiera estaba en juego. Pero el fútbol no crea esta pasión equivocada de después de ser barras convertirse como en pandillas. Sí, lastimosamente sí, porque digamos estamos en un país que donde no hay muchas oportunidades para vivir, y estos lugares, estas barras se convierten en esa razón de ser de estos muchachos. Infortunadamente algunos no entienden bien el mensaje. Para los líderes controlar a 5.000
Obviamente es muy difícil. En los barrios también se crean grupos, digamos acá en Suba al norte, en Kennedy al sur, en Soacha. Entonces definitivamente es muy complejo que 1 o 10 líderes puedan controlar a 5.000. Frank, bienvenido, gracias por acompañarnos. Usted es uno de los líderes de estas fuertes barras, por no decirlo, también famosas en Colombia, en uno de los equipos más representativos, por supuesto, de Colombia, que es Millonarios. Después de esto que hemos visto, se han hablado de varias alternativas: cerrar estadios, suspender los torneos incluso. Ya sabemos que ese partido también se suspendió, ya tiene nueva fecha. En algunos países se ha tomado también la decisión, incluso también creo que en Colombia, de que las barras que no son locales no entren al estadio, pero muchos dicen que eso le quita realmente el picante, la sal a lo que es ir a ver un partido de fútbol. ¿Qué creen ustedes, por ejemplo, lo que se está poniendo sobre la mesa en Colombia y en otros países del mundo, que es cerrar los estadios o clausurar los torneos? Pero mi pregunta es, ¿mientras qué? ¿Mientras qué pasa mientras se clausuran los estadios o se cierran, mientras se cierran los estadios y se clausuran los torneos? Bienvenido. Muy buenas noches para todos, gracias por la invitación. Pues vemos desafortunadamente la ola de violencia que se viene desatando en los últimos días. Sabemos de que estos señores no son hinchas. Hincha es la persona que va al estadio, que va a alentar a su equipo. Nosotros como líderes, como lo decía anteriormente el señor, nosotros como líderes no podemos controlar a toda la gente afuera del estadio. Vemos que nuestro trabajo se ve reflejado dentro de la tribuna, con la organización, con las salidas, con los cánticos, y es un proceso que hemos venido llevando con los pelados, llevándolos por el buen camino. Yo creo que el tema de cierre de fronteras es un tema complicado, un tema que ha desatado odios, ha desatado todo tipo de malestar. Siempre que vamos a otras ciudades no somos bien recibidos. En el último año para atrás, hace un año para atrás, no somos recibidos en ninguna ciudad. No nos permiten el ingreso a ningún estadio. Yo quiero hacerle un llamado a todos los jóvenes y a todos los compañeros de la barra que saben el proceso que estamos llevando, que saben la calidad de gente que somos, que no somos capaces de llegar a causarle mal a nadie, y rechazamos todo tipo de actos vandálicos. No son hinchas, son vándalos detrás de una camiseta, y no solo detrás de una camiseta, detrás de un grupo. Son cobardes, no son hinchas. Señor Farías, vámonos hasta Argentina. Casos similares se han vivido en Argentina, tal vez incluso ustedes tienen, lastimosamente lo voy a decir así, más experiencia en este campo que estamos debatiendo. En Argentina ya se han tomado algunas medidas importantes, y un poco escuchando al señor Poveda, a mí se me viene a la cabeza, por castigar a unos están tal vez también pagando todos, porque quieren clausurar los torneos, cerrar los estadios, lo que dice el señor Poveda, no les permiten ir a otras ciudades a alentar a su equipo. ¿Cuál ha sido la experiencia en Argentina? ¿Qué han logrado realmente en cuanto a la violencia del fútbol? Bueno, buenas noches, muchas gracias por este contacto, por esta invitación. La verdad que la experiencia que podemos aportarle desde aquí tiene que ver justamente con este flagelo. Nosotros en la provincia de Santa Fe hemos tenido que tomar algunas medidas drásticas. Lo que yo quisiera es diferenciar lo que son medidas de tipo preventivo en términos de seguridad de lo que son sanciones. Cuando hemos tenido que tomar una decisión de limitación de hinchadas, aquí en la ciudad de Santa Fe, hace pocos meses se jugó el partido clásico entre Unión de Santa Fe y Colón de Santa Fe, los dos equipos fuertes del fútbol aquí en la ciudad de Santa Fe, y lo tuvimos que hacer sin público, es decir, sin ninguna de las dos hinchadas, ni la hinchada local, que era la de Unión, ni la de Colón, y fue una decisión en términos preventivos de seguridad, porque temíamos, por las circunstancias en las que se daba ese partido, que pudiera haber hechos de violencia que no puedan contenerse y afectar a miles de personas que seguramente hubieran estado concurriendo a ese partido. Digo, esto diferenciado de sanciones que se puedan tomar, porque cuando hablamos de medida preventiva, no lo hacemos para sancionar, sino lo hacemos para evitar males mayores. Ahora, esas medidas preventivas tienen que ser en momentos absolutamente de emergencia, excepcionales y absolutamente transitorias. No podemos imaginar un fútbol
sin la presencia de los hinchas en los estadios.